Estas inversiones en Latinoamérica que está haciendo ahora China, que ya no solamente invierte en minas, invierte en empresas eléctricas, invierte en infraestructura de datos, infraestructura energética, está invirtiendo ahora en puertos, en infraestructura crítica, logística, comercial. Es decir, China ha pasado ya en este momento, como vemos en las tablas aquí abajo, que de un comercio de pocos miles de millones de dólares a inicios de los años 2000 entre China y Latinoamérica, ahora tener más de 500.000 millones de dólares en comercio, digamos, entre China y Latinoamérica. Estuvo en riesgo de caer bajo la guerrilla de las FARC y que por lo tanto Estados Unidos lo consideró pues estratégico también a Colombia, a tal punto que Colombia es un asociado externo y estratégico de la OTAN. Entonces esto nos demuestra la importancia de Colombia para los Estados Unidos. Estados Unidos va a apostar a polarizarnos, a ucranizarnos, y no van a faltar Zelenskis en nuestros países vendepatrias, comprándose pleitos que no son nuestros. Ese es el riesgo, para interrumpir las inversiones, para interrumpir el desarrollo. Ojalá surja una nueva clase política nacionalista, madura, visionaria, que no sigue el juego de estas potencias, Rusia, Estados Unidos, en nuestra región. Durante el foro de seguridad celebrado en la ciudad de Aspen en julio de este año 2024, la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, propuso que los Estados Unidos deberían considerar seriamente el lanzamiento de un nuevo plan Marshall, pero esta vez enfocado en la región de Latinoamérica, para poder apoyar la revitalización de las menguantes economías latinoamericanas muy afectadas por el COVID-19, y que esto permitiría a Estados Unidos reforzar sus lazos comerciales, logísticos y de amistad con los países de la región. Esto en sintonía con la preocupación creciente del gobierno de Estados Unidos por el incremento de las inversiones de Rusia y China en la región, en una región que tradicionalmente Estados Unidos ha considerado su patio trasero. Esto tiene correlación con el hecho de que a fines de este año 2024, en la cumbre de APEC, se va a inaugurar el megapuerto de Chancay, norte de la capital de Perú, Lima, en la cual obviamente el gobierno chino ha invertido una gran cantidad de dinero y han sido los responsables prácticamente de la construcción, y como un símbolo de una nueva etapa de las inversiones chinas, esta vez ya en infraestructuras en la región. Y esto nos lleva a reflexionar acerca de la creciente rivalidad que hay entre las superpotencias en Latinoamérica. Los hemos visto enfrentarse en Europa, en Medio Oriente, hasta en el lejano oriente, y esta vez parece que la competencia se traslada a Latinoamérica. Entonces, en este video vamos a tratar de analizar cuáles son los capítulos de esta creciente competencia entre estas superpotencias por controlar la región, de qué manera todo esto va a afectar, digamos, el devenir geopolítico en la región, y qué es lo que teníamos que nosotros los latinoamericanos tener como posición ante esta rivalidad en nuestros territorios. Quédate y te cuento más. Para comenzar, tenemos que repasar brevemente lo que ha significado la presencia e influencia de Estados Unidos en Latinoamérica. Ha sido una historia de invasiones, de intervencionismo y de neocolonialismo, ¿no? Y todo esto básicamente simbolizado en la famosa doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos, que en realidad para las élites estadounidenses siempre significó Latinoamérica para los estadounidenses. Eso es lo que significaba. Es decir, que ninguna otra potencia europea metiera sus narices en Latinoamérica, porque eso era patio trasero de los Estados Unidos. Entonces, esto se tradujo pues en invasiones. Le quitaron la mitad del territorio a México, la invasión a Cuba, que solo la medio liberaron para que se convierta en una isla casino. Hasta ahora se han quedado en Puerto Rico, y obviamente también ha significado el intervencionismo en nuestros países. Para nadie es un secreto que Estados Unidos a lo largo de su historia financió sendos golpes de Estado, financió a las dictaduras más feroces de derecha de la región, como olvidar a Fulgencio Batista, como olvidar a Leonidas Trujillo, al famoso Pinochet, etc. Entonces, esto es una verdad histórica, mis queridos amigos. Y entonces, digamos, casi siempre este intervencionismo buscaba que los gobiernos lograban que se volvieran afines a los intereses estadounidenses, firmaran sendos tratados comerciales, famosos TLCs, que beneficiaran a las corporaciones estadounidenses, ¿no? Entonces, las famosas corporaciones estadounidenses, la United Fruit, las grandes corporaciones mineras, pues empezaron a saquear el continente con la anuencia de políticos vendepatria. Esa es la verdad. Tanto productos agrícolas en Brasil, en Colombia, mineros en Perú, Chile, Argentina, México, petróleo, etc. Esto es lo que ha ocurrido realmente. Entonces, Estados Unidos se malacostumbró a
para, digamos, aprovechar del latino barato, ¿no? Y además de eso, ha sido responsable también, en cierto modo, de la violencia en nuestro continente a través del contrabando de armas que viene del norte hacia nuestros países. Y todo esto, digamos, que también se tradujo en ese papel de estas transnacionales, que lo cual prácticamente es un neocolonialismo. Es un neocolonialismo, un modelo extractivista parasitario de los recursos y riquezas de nuestro continente en complicidad con los famosos políticos vendepatria. Todo esto se agravó en los años 50 y 60 con la importación de la ideología comunista a nuestra región. La Unión Soviética quiso aprovechar el lógico descontento y antipatía que se generaba hacia los Estados Unidos por sus, digamos, su sistema opresor, y entonces la Unión Soviética se quiso vender como el paladín de la justicia, armó a grupos rivales a los Estados Unidos y se desató la famosa Guerra Fría 1.0, la guerra civil entre latinoamericanos, con guerrillas de izquierda armados por la Unión Soviética, paramilitares de derecha armados por los Estados Unidos, y una guerra civil tremenda y terrible en nuestros países que generó más pobreza y atraso, lo cual generó a su vez también una corriente migratoria descontrolada de nuestros compatriotas hacia el norte, tratando de huir de la violencia y la pobreza. Esa ha sido la historia de Estados Unidos en Latinoamérica. Ha habido también una fuerte presencia de influencia cultural a través de las producciones de Hollywood y la televisión estadounidense, con lo cual generó también, en cierto modo, toda una generación de latinoamericanos acomplejados de sus raíces, avergonzados de ser quienes somos, que solo soñamos con el famoso sueño americano y que prácticamente renunciamos a luchar por el desarrollo de nuestros países y vemos en la migración la única solución a nuestros problemas nacionales. Entonces, lamentablemente, la mayor parte de la historia en Latinoamérica de la influencia y presencia estadounidense ha sido una historia de abuso y pobreza, salvo pocas excepciones como las vamos a ver a continuación. Ahora vamos a hablar acerca de un selecto y pequeño grupo de países en Latinoamérica que, digamos, la pasaron menos mal que el resto, porque por alguna razón u otra eran considerados estratégicos para Estados Unidos, ¿no? Yo los llamaría coloquialmente como los ahijados de Estados Unidos en cierto sentido, ¿no? En primer lugar tenemos el caso de México, ¿no? Un país que es frontera con Estados Unidos, la frontera sur estadounidense, un país estratégico, bioceánico, y México pues alberga inmensas riquezas petroleras, mineras, eso lo convertía pues en activo importante para Estados Unidos, además que también le podía proveer de mano de obra barata para la industria estadounidense, ya sea a través de la migración ilegal en territorio estadounidense o ya sea en el norte mexicano, donde Estados Unidos invirtió sendos recursos para armar todo un tejido industrial de inversiones estadounidenses. Se convirtieron en las famosas maquilas, ¿no? Que permitían a los industriales estadounidenses fabricar en México con costos de mano de obra más barata y exportar a territorio estadounidense a través de los tratados de libre comercio a costos más competitivos, ¿no? Esto realmente siempre ayudó a México a tener de alguna manera la preferencia en las inversiones industriales, de infraestructura y también turística, ¿no? Gran parte del turismo que entra a México es estadounidense, y entonces México siempre ha sido un aliado importantísimo para Estados Unidos, que Estados Unidos no va a permitir que se salga. Recordemos que también hay un famoso tratado de Bucareli, secreto hasta el día de hoy, el cual garantiza que Estados Unidos permanentemente tenga mucha influencia en el Estado mexicano. Otro caso importante también es el caso de Panamá, posee el canal transatlántico y que Estados Unidos pues le arrebató a Colombia al propiciar la independencia panameña, construyó el canal que no pudieron construir los franceses y lo conservó durante muchas décadas. Luego lo cedió al gobierno panameño, pero siempre es sabido que Panamá tiene toda la infraestructura, todas las inversiones inmobiliarias producto de los capitales estadounidenses. Eso para nadie es un secreto. Lo mismo se puede decir en menor medida de la propia Costa Rica, que era necesario poner a un buen ejemplo, digamos, un escudo en Centroamérica, la Centroamérica que se estaba tendiendo a volver comunista, ¿cierto? Entonces, para que no cunda el mal ejemplo, vamos a proteger y promover el desarrollo de Costa Rica, ¿no? Y por eso que Costa Rica se puede dar el lujo de no tener ejército, porque obviamente está amparado y resguardado por el ejército estadounidense. El otro caso emblemático es Colombia, un país
también bioceánico, que estuvo en riesgo de caer bajo la guerrilla de las FARC y que por lo tanto Estados Unidos lo consideró pues estratégico también a Colombia, a tal punto que Colombia es un asociado externo y estratégico de la OTAN. Entonces esto nos demuestra la importancia de Colombia para los Estados Unidos. Y finalmente está el caso de Chile, ¿no? Chile ha tenido relaciones con la anglósfera desde el siglo XIX, recordemos que fue un aliado estratégico para la Gran Bretaña, y luego también con los propios Estados Unidos. Recordemos que es ahí donde apoyan el golpe de Estado de Pinochet y promueven la experimentación de la famosa política neoliberal de los Chicago Boys, ¿no? De la escuela de Chicago, con el famoso Milton Friedman, para poder desarrollar Chile y convertirla, lo que era Costa Rica para Centroamérica, lo fue Chile para Sudamérica, ¿no? Para evitar la propagación del comunismo, Chile fue promovido como el mejor alumno, como el ejemplo a seguir, para que pues el corral no se nos desordene. Entonces, esa es la razón por la que Chile también siempre fue muy privilegiado en inversiones. Entonces, este grupo de países selectos, gracias a estas razones estratégicas, fue favorecido siempre por las inversiones industriales, infraestructura en general de los propios Estados Unidos, y la pasaron, digamos, menos mal que el resto de los países de Latinoamérica. ¿Y qué se puede decir de la presencia de Rusia en Latinoamérica, ex Unión Soviética, ¿no? Vamos a analizarla a la luz de los hechos históricos también, pues mi querido amigo. La Unión Soviética desde los años 50 y 60 se decidió a propagar la revolución comunista socialista por el mundo entero. Pero esto en realidad, más allá de las nobles intenciones, básicamente fue un instrumento de imperialismo soviético, esa es la pura verdad. La Unión Soviética financió y armó a las guerrillas izquierdistas en Latinoamérica, incluidas las más feroces, como por ejemplo las FARC en Colombia, Sendero Luminoso en Perú, el movimiento Tupac Amaru y etcétera. Entonces la Unión Soviética no tuvo ningún escrúpulo en promover la violencia, porque pues alguno dirá, no, es que luchaban por la justicia. Mi querido amigo, en realidad si tú luchas por la justicia no necesitas necesariamente financiar la violencia. Hay otros métodos, como por ejemplo el soft power, la influencia en inversiones para poder ayudar a un país. Pero básicamente esto no ocurrió. Para nadie es un secreto que también la Unión Soviética financió y sostuvo a las más feroces dictaduras de izquierda de la región. Fidel Castro no habría durado tanto tiempo en Cuba si no hubiera sido por el apoyo soviético. Lo mismo se puede decir de Daniel Ortega en Nicaragua, o del finado Hugo Chávez en Venezuela, o el actual presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Son dictaduras feroces de izquierda que han sido sostenidas en su momento por la Unión Soviética y ahora por Rusia. ¿Lo dudas? Te doy las pruebas. Fue Rusia quien le vendió los S-300 a Venezuela, con lo cual impidió la invasión de Estados Unidos a Venezuela. Entonces, para que veamos cómo se juega este juego, ¿no? Es decir, Estados Unidos tuvo su Pinochet, Rusia tuvo su Fidel Castro, su Hugo Chávez. O sea, digamos, por eso digo, se han comportado de la misma manera las dos potencias. Los latinoamericanos hemos sido solo peones de un ajedrez sanguinario en nuestra región. Y esto generó la famosa Guerra Fría 1.0, con esta guerra civil entre latinoamericanos, guerrilleros de izquierda armados por los soviéticos rusos contra los paramilitares de derecha armados por los Estados Unidos, donde los muertos y heridos y la miseria la poníamos los latinoamericanos. Ese es el legado de la Unión Soviética en la región. No es un legado de justicia social como algunos nos han querido vender. Es vergonzante que hasta el día de hoy Nicolás Maduro se sostenga en el poder descaradamente, solamente por el capricho de Rusia, que lo sostiene hasta ahora en el poder. Por eso digo que Estados Unidos, la Unión Soviética y Rusia han sido las dos caras de la misma moneda en nuestra región. Una cara de potencia imperialista, empobrecedora y belicista. Ahora hablemos de la presencia e influencia china en Latinoamérica a lo largo de la historia. Empezaremos por el siglo XX para poder tener más claro esto, ¿no? China tuvo una ola de emigración muy fuerte a lo largo del siglo XIX y sobre todo a inicio del siglo XX. Hubo una gran cantidad de población china que llegó a los Estados Unidos a trabajar en el famosa digamos, red ferroviaria, y también hubo una mucha llegada de inmigrantes chinos a Latinoamérica. Evidencia de eso son los famosos barrios chinos en todas las capitales de Latinoamérica. No hay una capital latinoamericana que no tenga barrio chino. Pero además, en algunos países de Latinoamérica esta presencia fue más fuerte. Se sabe que la segunda comunidad china más grande en Latinoamérica está en Perú, ¿no? Como se considera que más o menos, por lo menos un 10% de la población peruana, unos 3,5 millones de peruanos tienen raíces chinas. Entonces esto nos habla, pues, ¿no?, de la presencia china, digamos,
digamos, muy fuerte, y además de la influencia gastronómica, cultural, digamos, gran parte de la gastronomía peruana también tiene influencia china, y en otros países de la región también, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces China ha tenido una presencia en Latinoamérica durante muchas décadas o más de un siglo. Luego esto, a partir del siglo XXI, año 2000, 2005, cuando China entra a la Organización Mundial de Comercio y se convierte en la fábrica del mundo de producto barato, China inunda los mercados de Latinoamérica con su producción de productos baratos, la primera generación industrial de China. Y esto generó obviamente sendas molestias, ¿no?, en muchos comerciantes industriales latinoamericanos que se sentían perjudicados por los precios muy competitivos de los chinos y básicamente abogaban por una prohibición de las importaciones de productos chinos, ya que consideraban una competencia desleal por la sospecha de dumping, ¿no? Olvidando que China cada vez más se convertía en un socio comercial importante y que si tú le prohibías las importaciones a productos chinos, China nos dejaba de comprar las materias primas y salíamos perdiendo más nosotros los latinoamericanos. Esa es la pura verdad. Entonces, esa es la situación, parte del ida y vuelta del comercio internacional, y China, pues, digamos, de esa manera se ganó un lugar en nuestras áreas comerciales y logísticas a lo largo de toda Latinoamérica, y un creciente nivel de inversión, sobre todo en inversiones mineras, compra de minas, digamos, productos que China necesita. La soja, por ejemplo, la soya de Brasil, de Argentina, de Paraguay, que va rumbo a China, productos cárnicos, etcétera, etcétera, todo lo que la creciente población china demanda. Y en este siglo XXI, a partir del 2010, China ya pasó a otra fase en su presencia en Latinoamérica. Recordemos que China lanza su iniciativa de la Ruta de la Seda a partir del año 2014-2015, y obviamente esto se traduce en una inversión, es como un plan Marshall mundial, donde China busca conectar sus mercados de exportación, principalmente Europa, con China, y por lo tanto todas las rutas comerciales que China puede tener, marítimas, terrestres, aéreas, digitales, el gobierno chino las considera estratégicas, ¿no? Y ha ido invirtiendo por el mundo entero. Pues empezó en Asia, en su zona de influencia, el famoso collar de perlas con sendas bases y sendos puertos en toda la parte del Índico para proteger su ruta comercial a través del canal de Suez hacia Europa, sus inversiones y unión comercial con Rusia a través de la ruta del Ártico, la ruta terrestre que atravesaba toda Asia Central y que en parte Estados Unidos ha interrumpido temporalmente con la guerra en Ucrania, y las inversiones que ha hecho en África también. China ha convertido a Etiopía, cerca del Cuerno Africano, donde también tiene una base y un puerto militar en Djibouti, en la fábrica, digamos, China en África, en Etiopía. A tal punto que Etiopía se ha empezado a industrializar, ha agarrado tanta importancia que ahora ya ha entrado a los BRICS, para que veamos la importancia que ha cobrado Etiopía. Entonces, estas inversiones en Latinoamérica que está haciendo ahora China, que ya no solamente invierte en minas, invierte en empresas eléctricas, invierte en infraestructura de datos, infraestructura energética, está invirtiendo ahora en puertos, en infraestructura crítica, logística, comercial. Es decir, China ha pasado ya en este momento, como vemos en las tablas aquí abajo, que de un comercio de pocos miles de millones de dólares a inicios de los años 2000 entre China y Latinoamérica, ahora tener más de 500.000 millones de dólares en comercio, digamos, entre China y Latinoamérica. Imagínense esa progresión prácticamente geométrica, ¿no?, o digamos exponencial de crecimiento del comercio entre China y Latinoamérica, ¿no?, de pocos miles de millones de dólares a más de centenas de miles de millones de dólares. Y lo mismo podemos decirle del nivel de inversiones. China en este momento se ha convertido en el principal socio comercial de la mayoría de países de Latinoamérica, desplazando a Estados Unidos. Se ha convertido en el principal socio inversionista de varios países de Latinoamérica, empezando a desplazar a los Estados Unidos. Entonces, esto nos habla pues de la presencia china muy fuerte a través del llamado soft power o poder blando, de las inversiones, de la diplomacia, y por esa razón prácticamente se le invitó a Argentina a unirse a los BRICS, y ahora hay una fila de países latinoamericanos que quieren incorporarse a los BRICS. Entonces, digamos, China ha sabido jugar sus cartas y tiene una presencia, digamos, diferente a la de Estados Unidos y lo que tuvo la Unión Soviética y Rusia. No es una presencia militar. Recordemos que Estados Unidos tiene bases militares en el continente, muchas bases militares en Latinoamérica. Rusia las ha tenido, por supuesto, las tiene disimuladas o abiertas en Cuba, Nicaragua, Venezuela, por supuesto. Son regímenes que sostiene. Pero China no te pone pues bases militares, China te pone puertos, te pone aeropuertos, te pone ferrocarriles. Mientras Estados Unidos y Rusia mandan soldados, mercenarios, China te manda inversionistas, te manda empresarios. Esa es la diferencia entre estas potencias. El hard power estadounidense y ruso versus el soft power chino. Esa es la diferencia de China
China enmarcado en su mega proyecto de la Ruta de la Seda que busca convertir a China en la superpotencia mundial número 1 en el año 2049.